buenos días. Esto es La Junta Médica. Bienvenidos a un nuevo programa. Leslie, ¿cómo estamos hoy? Yo un poquito enfermita. Sí, un poquito enfermita, Paulita, así que vamos a darle hoy día un poco de descanso. Ajá. Vamos a hablar hoy día de una enfermedad en la cual hay dolor articular por el depósito de unas sustancias que se llaman ácido úrico. Esto es la gota. Así que hoy día los expertos nos van a decir y la gente del CENSI va a venir también. Claro que sí, ¿no? Y ustedes sabían que la gota, ¿no?, es una enfermedad conocida porque afectaba a la nobleza, a los reyes. ¿Por qué? Ahora se lo vamos a contar. Empezamos La Junta Médica. Bueno, y decíamos que la gota, ¿no?, era una enfermedad que atacaba mucho a la nobleza, a los reyes. Y decíamos, ¿por qué? Bueno, porque ellos eran los únicos que se alimentaban tan bien, que disfrutaban de carne, de ciertos pescados con altos índices de purina y encima consumía bastante alcohol. Claro, o sea, tenía todos los factores de riesgo, ya que la población no podía comer carne en esas épocas. Y ellos sí, pues... En grandes cantidades, además. En grandes cantidades, como saben y hemos visto pues en la historia, ¿no? Que eran sus atracones. Incluso había pues, ya gente media bulímica en esa época. Muy bien, hoy hablamos de la gota, pero como lo decía Leslie, también viene Jorge Cabrera del CENSI, por supuesto, con sus plantas maravillosas del Jardín Botánico, no del centro, de este centro de plantas del Ministerio de Salud. Y algunas de ellas servirá para algunos efectos de la gota. Sí, nos va a traer una planta que tiene una propiedad, mencionaron que elimina el ácido úrico, o sea, ayuda a eliminar el ácido úrico. No te puedo decir el nombre de la planta porque es un nombre medio raro y medio así, medio andino. Ajá. Y lo vamos a ver ahora que venga Jorgito acá. Muy bien, y enseguida va a estar aquí en el estudio de la Junta Médica Jorge Cabrera. Pero los que sí están desde tempranito son nuestros doctores especializados en este tema. Por un lado, el doctor Juan Angulo, reumatólogo, le damos una cordial bienvenida nuevamente aquí al programa. Y también al doctor Patrick Wagner, nefrólogo. ¿Por qué hay un nefrólogo el día de hoy aquí en la Junta Médica? Porque si la gota no se trata adecuadamente, puede afectar a los riñones. Claro que sí. Vamos a ver ahora que la depuración, o sea, la eliminación, va a tener pues, el problema justamente a nivel renal. Y esto puede también ocasionar ciertas fallas renales, esta enfermedad renal crónica, que vamos a ver ahora con el doctor Wagner en un ratito. La gota es una enfermedad de las articulaciones, pero no es solo eso, porque es una enfermedad que duele y bastante. A ver, es mucho más que una articulación hinchada y que duele. Produce una inflamación sistémica y puede afectar a órganos tan vitales, ¿no?, como decíamos, el riñón. En este caso, la gota se produce cuando hay un exceso de ácido úrico en la sangre, provoca hinchazón y dolor en las articulaciones, sobre todo en el dedo gordo del pie, y suele empezar por la noche además. Sí, claro que sí. Mira, lo que pasa es que nosotros producimos ácido úrico como parte de la extrusión de ciertas proteínas, ciertas sustancias que producen lo que se llaman las purinas, y lo que hace el cuerpo normalmente es producir ácido úrico y eliminarlo. Hay ocasiones en que se produce demasiado y se elimina muy poco. Entonces, este es el problema en el cual este ácido úrico en exceso se va a comenzar a depositar en las articulaciones, ¿no? Se va a ir a las articulaciones y lo que va a ocurrir en la articulación es que la va a inflamar. Esta inflamación va a hacer pues, que posteriormente cada articulación comience a doler y la que duele más o la que es más característico, se puede decir, es la metatarsofalángica, que es la del dedo gordo del pie, ¿no? La gente duele bastante, se inflama mucho y es bastante dolorosa. Y conforme va aumentando esto en el tiempo, hay más articulaciones comprometidas, hay depósitos que se denominan tofos, que son depósitos de ácido úrico por todas partes, y que van a dañar muchos órganos, principalmente el riñón. Muy bien, a ver, Todos. esto es importante lo que viene a continuación, porque nuestra alimentación, el peso y el consumo de alcohol también juegan un papel importante en la posible aparición de gota, ¿no? Y lo que comentábamos al inicio del programa, que es una enfermedad de los reyes, justo porque no se cuidaban en la alimentación, comían, ¿no?, alimentos que tenían altos índices de purina y bebían bastante alcohol. Claro, acá la idea es comer todo en forma balanceada. Las personas, por ejemplo, cuando comen mariscos, se comen pues 1 kilo de camarones, se come pues un super filete de carne, como si nunca hubieran comido, nunca van a comer más. Entonces, esa cantidad es la que no es muy saludable. Consume gran cantidad de esto y produce mucho ácido úrico. Lo que hay que ver es que si la persona lo va a eliminar, es el punto.
porque si no lo elimina comenzamos pues con los depósitos y obviamente pues los dolores. Ahora, mientras caminamos hacia la Junta, ¿no? Hay ciertas enfermedades bueno, les decimos aquí en la Junta Médica que suele atacar más a las mujeres que a los varones. Pero en este caso, atención, la gota, ahí ustedes han llevado, ¿no?, el premio porque la gota se presenta con mayor frecuencia en varones, pero en mujeres sí aparece sobre todo después de la menopausia y en personas que tienen una enfermedad renal. Doctores, muy buenos días, bienvenidos al programa. Buenos días. ¿La gota es una enfermedad que se caracteriza por periodos de crisis? Efectivamente, la parte clínica, es decir, cuando ya la enfermedad se hace manifiesta, la primera manifestación que tiene es inflamación aguda, violenta, que aparece de un momento a otro, generalmente en una articulación. Y como bien mencionaron, en el 80 o 90% de ocasiones, esa articulación es el dedo gordo. El otro porcentaje generalmente es otra articulación o alguna otro grupo de articulaciones del pie, o sea, lo que llamamos el empeine comúnmente, que es el tarso, el tobillo, la rodilla. Y conforme avanza la enfermedad, puede llegar a comprometerse ya cualquier otra articulación. ¿Y por qué generalmente empieza por las noches el dolor? Eso depende de la solubilidad que tiene el ácido úrico. Normalmente, mientras está por debajo de 7 en el varón y por debajo de 6 en la mujer, no suele precipitar. Pero si pasamos esa concentración, entonces es como cuando, lo mencionamos alguna vez ya, en un vaso de agua uno comienza a echar algún soluto, por ejemplo azúcar, se va disolviendo hasta que llega un momento en que ya no se disuelve y precipita. Lo mismo pasa con el ácido úrico cuando en la sangre alcanza niveles altos. Ahora, ¿por qué en la noche? ¿Y por qué en articulaciones alejadas? Claro. Porque a menor temperatura la posibilidad de disolverse baja, o sea, con menor concentración se puede precipitar, tanto por el frío como por la circulación más lenta en las partes distales. Esa es la explicación que tenemos de por qué en la noche y por qué en esas localizaciones. Bien, Leslie. Sí, lo clásico es que las personas lleguen al hospital con un dolor insoportable. Lo que llama la atención es que uno toca, pues todas las articulaciones no duelen, pero le tocas la articulación del pie, la metatarso-falángica, y duele como nunca. Y lo otro que también, pues, en ese momento lo podemos mejorar con un simple antiinflamatorio. Claro. Pero lo malo es que los pacientes no siguen tratamiento muy seguido. Lo que vemos ahí, las primeras crisis son en una sola articulación, duran pocos días, y no todas las personas que tienen elevados niveles de ácido úrico desarrollan gota. ¿Cómo comenzamos a ver, doctor, que alguien tiene gota? ¿Cómo comenzamos el estudio de estos pacientes? Bueno, muy importante ver, lógicamente, el dosaje, o sea, el nivel de ácido úrico en la sangre. Aquí hay muchos factores que son importantes. Factor genético importante, es absolutamente demostrado. Hay una enzima, la xantina oxidasa. Esa enzima xantina oxidasa está alterada justamente en los pacientes gotosos o los pacientes que tienen hiperuricemia. Y evidentemente preconizan o provocan entonces el depósito de ácido úrico, como decía el doctor Angulo, no solamente en las articulaciones, sino también en diversos órganos, específicamente y especialmente en el riñón, pero también en otros órganos. Por ejemplo, hay depósitos de ácido úrico en el corazón, y en otros, incluso en el cerebro, en algunos casos. Evidentemente, como bien decía el doctor Angulo, la falta de solubilidad hace que estos cristales de ácido úrico, que en realidad son uratos, ¿no? Porque esta sal de ácido úrico llamado urato fija calcio y provoca entonces una serie de manifestaciones, por ejemplo, un cálculo o una litiasis urinaria, digamos, con urato de calcio fundamentalmente, ¿no? Y que es lo que realmente hace que la solubilidad, lógicamente, se altere en forma muy importante y provoque este depósito, justamente, que puede ser una litiasis o puede ser un depósito a nivel del riñón mismo, del parénquima renal, provocando incluso trastorno de la función renal. Eso es de suma importancia que en los chequeos que se hacen, así como se hace un nivel de glucosa o una hemoglobina, se incluya a la solicitud de ácido úrico, porque 5 o 10 años antes de que haya una crisis o de que haya una litiasis, ya tenemos ácido úrico alto. Aquí tenemos los valores, ¿no, doctor? Así es.
Como mencionamos, para los hombres el máximo tolerable es de 7 y para las mujeres el máximo tolerable es de 6. Deben ser cifras inferiores a esas. Y esas cifras son importantes porque a la hora del tratamiento también vamos a buscar que con la medicación o con la dieta o con ambas cosas que utilicemos, los niveles estén incluso un poco por debajo de eso para asegurarnos. En hombres debemos llevarlos a debajo de 6 y en mujeres a debajo de 5. El antecedente familiar es también importante. El cuadro clínico es el clásico que mencionamos ya con el doctor Leslie, viene con una crisis aguda, no solo de dolor, cuando se quita el zapato, generalmente entra cojeando, para comenzar, hoy viene sin zapato muchas veces, porque no le entra ni el zapato, el dedo está hinchado, está rojo, caliente, esa es la expresión más clásica de inflamación aguda que tenemos en medicina. Viene como un tomate y de repente por ahí es que los pacientes creen que ya no deben comer tomate. Sí. Y el antecedente genético es importante, casi todos ellos tienen algún familiar, o el padre, o el tío, o el abuelo, que han tenido gota. Sí, sí, sí. Y realmente puede ser incapacitante esta enfermedad, ¿no? Sí, claro. La crisis es incapacitante, claro, se va a resolver al comienzo, incluso sola, y el paciente puede quedar completamente curado, y suele ser así. Una semana, 2 semanas, hagamos lo que hagamos, se va a resolver. Cuando le damos el antiinflamatorio, hacemos que la crisis ceda en 24 o 48 horas y el paciente está restituido. Pero si no se trata, las crisis van a ser cada vez más frecuentes, van a ser más prolongadas, los periodos libres de crisis van a ser cada vez más chiquitos y llegamos a un estado de cronicidad con destrucción de articulaciones y ahí sí la incapacidad ya va a ser irreversible. Ajá. A ver, hablamos de la crisis aguda y cuáles son los síntomas que aparecen, ¿no? Un dolor intenso de la articulación, hinchazón y encima enrojecimiento también. Claro. Hay una cosa muy importante que hay que señalar y que lo acaba de decir el doctor Angulo. Hay algunas hiperuricemias que no provocan gota. O sea, son aumento de ácido úrico en sangre permanente y no se manifiesta, digamos, por dolores articulares o manifestaciones, digamos, de tipo artrítico, ¿no? Inflamatorio. Sin embargo, la hiperuricemia es tóxica. Es tóxica de todas maneras. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal crónica, o sea, cuando llegamos a fases, digamos, terminales de insuficiencia renal crónica, en el casi 90% de los casos existe un aumento de ácido úrico en plasma, además de la urea, la creatinina, etcétera, etcétera, sin manifestaciones articulares necesariamente, pero que realmente nos dicen que probablemente el ácido úrico sea una toxina urémica. Hay que tener muchísimo cuidado con eso también. Sí, importantísimo lo que nos ha señalado el doctor Wagner, porque hasta hace unos 30 años, cuando estaba más o menos comenzando reumatología, se decía la hiperuricemia que no tiene síntomas no necesita tratamiento, a no ser que los niveles sean muy altos, encima de 9, o que en la orina esté encima de 1 gramo, porque entonces el riesgo es de que comiencen a hacer cálculos en el riñón. Claro. Los conceptos han cambiado, porque como mencionó el doctor Wagner, el ácido úrico la transformación de purinas a ácido úrico libera una serie de sustancias ricas en oxígeno tóxico, óxido nítrico, y eso daña el endotelio, que es la capita que tapiza por dentro a las arterias de todo el organismo. Y por eso no solo articulaciones y no solo riñón, sino, como ya mencionó, el corazón es un factor, o sea, hiperuricemia es un factor de riesgo, así como colesterol alto, así como glucosa alta. Todos son factores de riesgo para enfermedad coronaria y para enfermedad cerebrovascular, para arteriosclerosis en general. Para todo, claro. Entonces ahora sí tratamos hiperuricemia, aunque no tenga síntomas. Así es. Hay que llevarla a los niveles ideales. Y también, doctor, está viendo mucho en el síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico. Que son obesas, gorditas, con presión alta, con diabetes, también tienen chance de que el ácido úrico cause problemas en ellos. Claro que sí. Síndrome metabólico ahora es algo que está permanentemente en boga, por así decirlo, ¿no? Dentro de los elementos del síndrome metabólico, uno de ellos, que no siempre aparece, es la hiperuricemia. La hipertensión arterial tampoco aparece siempre, ¿no? Pero evidentemente, cuando hay un síndrome metabólico, es muy posible que exista también una hiperuricemia. Y esto que acaba de decir el doctor Angulo es fundamental. Hoy día hablamos de endotelio en forma general. El endotelio es ahora el gran actor, ¿no? Antes se pensaba que el endotelio era simplemente una capa. ¿Qué congresos está en congresos? Hemos tenido varios congresos de endotelio.
Se sabe, como bien decía el doctor, que el ácido úrico altera en forma muy importante el endotelio a nivel general. Y la proteinuria, o sea, la eliminación de proteínas por la orina, no es tanto un problema renal, sino un problema endotelial. Y por eso que la proteinuria es tóxica a nivel general. Claro. A nivel general. Ahora, ¿cómo se elimina este ácido úrico? Sale por el riñón en la misma forma como es ácido úrico. El asunto es que cuando los niveles están altos y precipita, como dijo el doctor Wagner también, ya no precipita ácido úrico, precipitan cristales de urato monosódico, el ácido úrico con sodio. Sí. Y ese ya no sale, ya no va a salir, a menos que podamos bajar los niveles de ácido úrico en la sangre, y entonces todo lo que se ha ido depositando, incluso en forma asintomática en diversos órganos, se puede volcar bruscamente a la sangre. Y eso es algo que conocemos y se aprendió en el camino cuando se le daban los medicamentos, uno de ellos, el que sirve para bajar el ácido úrico, los pacientes comenzaban a hacer más crisis de gota en los primeros meses. Claro. Y era que todo lo que tenían depositado, así como cuando uno baja el nivel de las aguas en un río y todos los nevados se vuelcan al río, comenzaban a tener más crisis, y por eso es que ahora, junto con el medicamento que damos para bajar el ácido úrico, le damos un medicamento específico para la gota que se llama colchicol o colchicina, Sí. que sirve para prevenir ese incremento de crisis los primeros 6 meses. Después, una vez que ya limpiamos los depósitos que estaban acumulados por tiempo de años, entonces podemos quitar la prevención de la colchicina y se queda solamente con el medicamento que baja el ácido úrico. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, doctores, un corte chiquitito y ya regresamos con más aquí en la Junta Médica. Hoy en la Junta Médica estamos hablando de la gota. Atención, el ácido úrico acumulado en el cuerpo forma cristales que se depositan en las articulaciones, lo que produce la inflamación. ¿Verdad, doctor? Así es. Ahora, hay que tener cuidado porque no todo paciente que viene con una articulación del pie o del tobillo o de la rodilla hinchada, roja y caliente es gota. Lo que hay que descartar es que no vaya a ser una artritis infecciosa, una bacteria metida en la articulación, va a venir igualito. Y la única manera de diferenciar es poner una aguja dentro de la articulación, aspirar el líquido y ahí tenemos la oportunidad de buscar. ¿Hay cristales de urato o hay microbios? Que están ahí. Los cristales aparecen ahorita en la pantalla, son cristales de urato de sodio, como hemos mencionado, y se pueden ver con luz ordinaria, con un microscopio de luz ordinaria, pero la mejor manera de verlos, y hay que sugerirle al laboratorio, que empleen luz polarizada. Así se ve con la luz polarizada, son inconfundibles e imperdibles. Como Sobre agujas, un fondo rojo se van a ver azules en determinado momento y amarillos en determinado momento, depende cómo oriente uno el compensador. Y uno puede hacer diferencia con otro tipo de cristales, porque la gota tampoco no es la única enfermedad articular que se produce por microcristales. Hay otra enfermedad que se llama falsa gota, que es por cristales de pirofosfato de calcio. ¿Pseudogota podría ser? Pseudogota, que da cuadros parecidos a la gota, también da cuadros parecidos a la artritis reumatoide y da cuadros parecidos a la artrosis o osteoartritis. Es una enfermedad simuladora. Y se pueden diferenciar perfectamente los cristales, no por forma, sino por el brillo diferente que adquieren con la microscopía de luz polarizada. O sea que tenemos ya 2 puntos. Aumento de ácido úrico en la sangre, en asintomáticos, pero en los sintomáticos, generalmente lo que más nos va a ayudar es el estudio de líquido sinovial, porque también es cierto que puede venir un paciente en crisis de artritis aguda y sin embargo le hacemos un análisis de sangre y el ácido úrico podría en ese momento estar normal. Sin embargo, si hacemos el estudio en líquido sinovial, ahí van a estar presentes los cristales que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Doctor, ya que usted mencionó la artrocentesis, hay un
peligro hacerse una artrocentesis, pero mucha gente piensa que si yo me hago una punción en la rodilla, me quedo sin líquido y la articulación ya no funciona. ¿Es eso cierto? Cierto, eso es una creencia. Es una creencia. Es un mito y qué bueno que lo pregunte, doctor Leslie. Si nosotros metemos una aguja a una rodilla normal, siendo la rodilla la más grande, no vamos a sacar nada. Claro. Porque decimos líquido, pero en realidad no es líquido, es un fluido viscoso, Platinoso. parecido a la clara del huevo. Por eso se dice sinónimo a lobo, sinovial. De ahí viene, porque es como la clara. Un barniz de fluido sinovial que lubrica la articulación y que se produce constantemente en forma muy pequeñita. Cuando metemos la aguja para sacar ese líquido es porque ese ya no es el líquido normal. Ya no es el normal. Es el plasma que se ha filtrado dentro de la articulación porque los vasos se han dilatado en el proceso inflamatorio. Entonces sacamos líquido sinovial aguado, sacamos plasma y ahí es donde vamos a encontrar los cristales. Una vez que se resuelva la crisis, todo vuelve a lo normal y la membrana va a seguir haciendo el fluido normal. Así es. Es como si mandamos a hacer un análisis de orina y vamos a decir que ya nunca más va a tener orina. Claro. Sacar sangre, pues la sangre se produce todos los días, así que podemos sacar también ahí, porque ese líquido es Las producto de lágrimas. inflamación. Y Ahora, justamente, esta enfermedad tiene etapas, ¿cierto? Tenemos la etapa número 1, que es el aumento de ácido úrico en la sangre. Puede que no hayan síntomas Podrían, ¿no? en esta etapa. Efectivamente. ¿no? Hasta ahí Mucho estamos tiempo. bien. Y durante bastante tiempo. Luego, la segunda etapa es cuando ya hay un depósito de urato monosódico en tejidos. Este puede estar sin síntomas, con inflamación aguda reversible o con tofos y daño irreversible. Antes Leslie hablaba de los tofos. ¿Qué son estos tofos? El tofo es el depósito de los cristales de urato monosódico en diferentes tejidos. Puede ser en la misma membrana sinovial o puede ser en el tejido conjuntivo, por ejemplo, los que aparecen en la diapositiva, en el antihélix, en la oreja, en el pabellón de la oreja, esos depósitos cremositos que parecen barritos. Parecen granos, sí. Sí, y pueden aparecer en las superficies de extensión de los codos, en las rodillas, en los tobillos. Ese feo. Y ahí pueden ser Hoy es un caso inmensos. extremo. Esto ya no lo vemos. Ajá. Yo lo vi en una tesis de hace 50 años de un médico que basó su estudio en pacientes de la sierra que venían de La Oroya y que no se conocía mucho de la enfermedad y entonces venían con estos depósitos inmensos de urato monosódico. Si uno da un tajo a esa articulación va a salir una pasta, así como la pasta de dientes. ¿Ya? Ese es el acúmulo de urato. Ahora, el cuerpo hace una reacción a este material extraño con una serie de células que son los que forman lo que se llama el tofo. Es una reacción al cuerpo extraño y el cuerpo extraño es el urato de sodio. Aquí, ese es otro caso. Foto de libro, de la tesis, donde se ve no solo los tofos, los depósitos, vean la gran destrucción que hay en las articulaciones. Claro que sí. Si uno no tiene mucha experiencia y mira esas manos, puede pensar en primer lugar que es una artritis reumatoide y a veces no especialistas han confundido esta enfermedad porque no siempre vienen con los tofos drenando. Entonces, sí, pero el compromiso de la muñeca, de las metacarpofalángicas. Y si ven un poco más detalladamente, es muy ¿no? parecido a la artritis reumatoide. De los codos Y pueden creer que esos acúmulos son nódulos reumatoideos. Entonces, felizmente eso ya no lo vemos. Yo creo que ya el conocimiento de la gota ahora se ha extendido a medicina general, a medicina interna y todas las especialidades. Entonces, estas imágenes que usted nos trajo esto hace son para tiempo que ya no asustarnos. lo veo. Sí, es Son para asustar lo porque que estos casos puede extremos ya no los vemos. Hace tiempo que no lo veo. Felizmente. Desde su campo, doctor. Bueno, lo que acaba de decir el doctor Angulo, lógicamente tiene que ver con las articulaciones. En el riñón realmente el ácido úrico se deposita sobre todo en el tejido intersticial, o sea, y provoca entonces una nefropatía intersticial, que lleva poco a poco a la insuficiencia renal crónica. No es lo más común, pero digamos, dentro de las causas de insuficiencia renal crónica ocupa el cuarto lugar, ¿no? Más o menos, lo cual no es poco. Lo que sí es importante es que los cálculos de urato a veces no se ven por la radiografía, no se ven, digamos, en la tomografía, ni tampoco se ven en la eco, ¿no? Porque son invisibles, entre comillas, ¿no? tiene calcio. Hay muchas causas, digamos, de litiasis renal, de litiasis urinaria, ¿no?
Hay como cinco depósitos diferentes. Generalmente oxalato se ven, oxalato de calcio, o digamos citrato de calcio también se ve, pero a veces el urato monosódico es invisible. Y por lo tanto hay que buscar, como bien decía el doctor Angulo, hay que buscar lógicamente el ácido úrico en la orina, los cristales de ácido úrico y ver, por supuesto, si realmente podemos... Y por supuesto la historia clínica, el antecedente del paciente, ¿no? O sea, clásicamente podríamos estar frente a una litiasis úrica y no detectada, digamos, a través de imagen. Doctor, a diferencia de los mamíferos, ellos sí desdoblan el ácido úrico Sí. con la uricasa, ¿no? Con la uricasa, Nosotros claro. sí botamos un 10% más o menos de lo que tenemos. Más o menos 10%, 10 a 15%, sí. Entonces, En las aves, por ejemplo, las aves su metabolismo termina en ácido úrico, no producen urea, ¿no? O sea, en las aves no hay urea, en los mamíferos sí hay urea. Pero aquí la enzima fundamental es la xantinoxidasa. La xantinoxidasa, que es la que realmente es la que provoca, digamos, por factores genéticos. Hoy día se han detectado varios genes, ¿no? 2 o 3 genes de xantinoxidasa en el cromosoma 14, ¿no? Locus, digamos, locis bastante específicos. Y esto es muy interesante. Hoy día podemos hacer farmacogenética. O sea, podemos, digamos, identificar genes y orientar nuestra farmacología, nuestra terapia farmacológica a esos genes que podrían estar alterados o tratar de, digamos, de bloquearlos o de estimularlos. Y esto es para el caso, digamos, de las muchas enfermedades crónicas, de hipertensión arterial, incluso la hiperuricemia y la insuficiencia renal podrían ser realmente un muy buen desafío para el futuro. El problema de la gota todavía es que la herencia es multigenética. Entonces, hay genes alterados en riñón, genes alterados en los fibroblastos, que son células que están en todo el organismo, genes en el hígado. Entonces, está cada vez más claro con el estudio del genoma completo que la participación de genes es importante y nos correlaciona con lo que ya sabíamos, que hay familias de gotosos. Ahora, hemos estado mencionando que es una enfermedad de los reyes, de los ricos, de los obesos, pero también hay el gotoso flaco. O sea, digamos, lo que hemos estado hablando es de la regla, de lo más frecuente, pero también hay el gotoso delgado, o que está en su peso, y allí hay un problema. Pueden ser dos cosas, o los genes hacen que ese tipo de personas produzcan mucho ácido úrico, o también que hay una falla selectiva del riñón, o sea, no solamente insuficiencia renal para todo, sino que si estamos normales, si tenemos un riñón operativo 100%, y el doctor Wagner sabe más que yo de eso, basta que suba un poquito y el riñón lo elimina. Claro. Y no es cuestión de eliminar nomás, porque también habían drogas que servían para botar el ácido úrico. Pero ahí el riesgo era que comiencen a formar cálculos o que se depositen en el tejido del riñón y lleven a nefritis intersticial. Entonces, por eso es que ahora la medicación que más usamos es la que bloquea la síntesis de ácido úrico y no la que bota el ácido úrico por la orina. Exactamente. Ahí no harían gotas, sino básicamente harían cálculos. Exacto, Claro, exacto. exactamente. Y una de las formas, otro examen que se suele recomendar es hacer dosaje de ácido úrico en orina de 24 horas. Siempre Por lo que se hace nos ha dicho el doctor, los cristales, los cálculos, la mayoría de veces no son visibles a los rayos X porque no tienen calcio como se Una cosa muy interesante, que es lo último, un poco lo último, es que el ácido úrico intracelular también es fundamental. O sea, se puede detectar ácido úrico dentro de lo que decía el doctor, en diversos órganos, y eso ya provoca una alteración de ese órgano, que llámese corazón, llámese riñón, etc. Y eso no se detecta en la sangre. No sé, o sea, el ácido úrico extracelular es normal, pero el intracelular está alterado, ¿no? Luego hay otras enfermedades también que condicionan gota, que se llama gota secundaria. Hasta ahora hemos hablado de la gota, Primaria. es la primera. Pero, por ejemplo, la leucemia, la psoriasis, que ha sido motivo de varias reuniones en junta médica, produce exceso de ácido úrico y hoy por hoy también se sabe que los pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica tienen riesgo cardiovascular en gran parte mediado por el exceso de ácido úrico. Y pueden hacer también gota. O sea, y esos son dos ejemplos de los más frecuentes, pero hay una serie de enfermedades. Y hay medicamentos
que interfieren con la eliminación del ácido úrico y que lo elevan. Y entonces hay la aspirina, Aspirina. que se va a usar porque hay una disfunción endotelial, porque hay riesgo coronario. Y se usa en dosis bajas. Y las dosis bajas interfieren con la eliminación de ácido úrico. Entonces, o se usa otro antiagregante plaquetario que no sea aspirina para no bloquear, o se le da más medicación para compensar eso que está haciendo la aspirina. Hay los diuréticos. No, diuréticos. Las Y unas- tiacidas, por ejemplo. Tiacidas. Las tiacidas TB aumentan. Sobre todo las tiacidas. Las tiacidas. TB también existe. Muchos de los tuberculostáticos No, y son los- y los- fármacos que y los- pueden elevar. Tiempo, por favor, si no me voy porque siento que estoy sobrando ya aquí en esta mesa. Quiero que los doctores nos expliquen esta diapositiva, por favor, ¿no? Que ya más o menos habíamos estado comentando. ¿Cuáles son las posibles afecciones asociadas a la gota? Los problemas renales, como decía el doctor Wagner, la obesidad, pero también se puede dar la gota en flacos, como decía el doctor Angulo, la diabetes y la hipertensión. Bueno, realmente la diabetes y la hipertensión son gatilladores de múltiples enfermedades. En la gota también. Y vamos a ver cuáles son algunos alimentos, ¿no? Ya aprovechemos que tengo mi tiempo, porque si no, no me dejan hablar. Alimentos que se deben evitar, ¿no? Por su alto nivel de purina. Por ejemplo, algunos pescados o mariscos, ¿no? Sardinas, las anchoas, el salmón, carnes, las vísceras de res y el alcohol también. Aquí no incluimos el pollo, eso no pasa nada. Tanto también. como nada, no, intermedio. Intermedio. No está libre. Ahora, cuando hablamos de pescados, ¿cuáles son los pescados que deberían evitarse en concreto? ¿Se sabe cuáles? La caballa, el jurel, el bonito. Anchoas, Aunque las anchoas no se consumen Salmón. mucho aquí en Perú, ¿no? no, así es, sardinas. Las sardinas. Más vienen en lata. Ajá. Y en todo caso, salmón y trucha, que sí se come. No tienen la cantidad de ácido úrico que tienen las carnes de vacuno y en menor proporción el cerdo o el cordero. Pero el salmón y la trucha son los pescados que más purinas y ácido Ahora, cuando úrico decimos que tienen. se deben evitar, ¿es que no se deben consumir o se pueden consumir en pequeñas cantidades? Se pueden consumir en pequeñas cantidades. Y eso hay que decir cuál es pequeño, porque cuando uno dice pequeño para uno es... Sí. Entonces, ahí en ese cuadro tenemos un semáforo donde los que prácticamente están prohibidos, sin ser absolutos, ¿no? Podría comer una vez a la semana 100 gramos de carne de res o 2 veces a la semana y no va a pasar nada. Pero lo que sí le prohibiríamos son los extractos, los caldos concentrados, los cubitos con marca o sin Ajá. marca. Porque eso es ácido úrico puro, eso tiene 3,5 gramos de ácido úrico. Y ahí estaban, como vemos, también las carnes de aves, de cerdo y de cordero. También tienen menos que la de res, pero lo tienen. Las vísceras de cualquiera de los animales, las mollejas, por ejemplo, Claro. pollo, tienen harto ácido úrico. Los mariscos, y tu pregunta era de los pescados, sardinas, salmón y trucha, esos son los que prohibidos o comernos Se con come más en Perú mucho también. cuidado. Los permitidos, que casi no tienen ácido úrico, no tienen purinas, todos los lácteos, cualquiera de los lácteos, los huevos, las frutas, los cereales, el arroz, el tomate contra la creencia se puede comer, no tiene nada de ácido úrico. El pan blanco tiene, si decíamos 3,5 gramos por 100 gramos de cubito, el pan blanco tiene 10 miligramos, o sea, la centésima parte de 1 gramo por ciento. Las nueces, las avellanas, las coliflores, los rabanitos tienen un poquito, son rojitos por fuera, blancos por dentro. Trigo, maíz y castañas, todo eso es lo que se puede comer. Y medidos un par de veces a la semana, las menestras, por ejemplo, sí tienen alrededor entre 50 a 100 miligramos, los garbanzos, lentejas, las espinacas, la soya, que los vegetarianos las consumen con bastante frecuencia, no está libre de ácido úrico, tiene poca cantidad, y los que tienen menos de los pescados son el bacalao y La langosta, lo que menos se consume, la además. comida marina, que se come a veces en el Muy norte. poquito. Y a veces ni eso. A veces. A ver, ya hemos visto entonces este semáforo, ¿no? Ha quedado bastante claro entonces cuáles son los alimentos que están prohibidos, como dice el doctor. Ahora, si usted sabe cuidarse muy bien y sabe que un poquito es un poquito,
lo puede consumir, pero si no, si usted no come con mesura, mejor no lo haga. A ver, tenemos una llamada telefónica. Sergio nos llamó desde San Borja. Dice, ¿existe alguna planta o producto natural que elimine el ácido úrico? Esta pregunta es para Sergio, digo, para Jorge Cabrera, que ya viene enseguida aquí al set de la Junta Médica, pero al mismo tiempo también van a contestar nuestros doctores invitados. A ver, ellos por ahí conocen, recomiendan. Ya ustedes nos dicen después de la pausa. Ya regresamos. Y estamos con Jorge Cabrera del CENSI. Bienvenido, Jorge, de nuevo aquí a Junta Médica. Hoy hablamos de la gota y tú nos has traído dos plantas que podrían ayudar, si no me equivoco, a eliminar el ácido úrico. ¿Cómo está? Buenos días, Paola. Buenos días, doctor Leslie. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que son dos plantas ya, digamos, tradicionalmente muy utilizadas en el Perú, que tienen una larga historia, parte de nuestra cultura, digamos, sobre todo una amazónica y una altoandina. ¿No? Ya hemos hablado en alguna oportunidad, doctor Leslie, me parece, acerca de la chancapiedra, ¿no? Conversado, sí. Philanthus niruri, pertenece a la familia Philantaceae, y es una planta muy abundante en la Amazonía. Es una hierba que crece aproximadamente hasta 40 centímetros y que es utilizada precisamente para afecciones de los riñones, ¿no? Relacionada generalmente al tema de los cálculos, y habíamos conversado en alguna oportunidad acerca de si es que curaba los cálculos o no, porque Así era es. una pregunta que hacían, ¿verdad? Ajá. Y bueno, hablamos acerca de que la verdad es que hay cálculos que necesitan, definitivamente. Lo mencionaba el médico que estaba presente en una operación, pero en el caso de arenillas o algunos, residuos muy pequeños, la chancapiedra podría ser útil por los estudios que tiene, ¿no? En el aspecto renal. Pero también tenemos en esta oportunidad, en esta mañana, la manayupa. Hemos traído otra planta. Esta sí de origen altoandino. Y tiene varios nombres, ¿no? Nos comentabas. Así es. Comentaba ¿Pata de Paola perro le dicen que le también? dicen pata de perro. ¿Por qué? Le pertenece a la familia Fabaceae, a la familia de los frijoles, ¿no? De la soya que mencionaban hace un ratito, es de la familia. Y la hojita es una hojita dividida en tres. Es una hoja compuesta, 3 foliolos, y asemeja la huellita de un perrito, ¿no? Cuando deja en Una la casa, superficie. cuando está sucio, ¿no? Y también le dicen pega-pega porque es una planta que cuando uno pasa, los frutos tienen unos ganchillos Ah, ya sé cuál es entonces. y se pegan en la ropa, y es una estrategia de reproducción que tiene la planta, ¿no? Para poder diseminarse por varios lugares. La manayupa es una planta sumamente interesante que también tiene estudios, sobre todo antiinflamatorios. Es una planta oriunda del Perú, nativa, y que la tenemos en 2 presentaciones, doctor Leslie, Paola, que no nos deberían extrañar en esta temporada. En el Perú, sobre todo en la región andina y parte de la selva, hay dos temporadas muy marcadas. La temporada seca, que es la que estamos viviendo ahorita, y a la que ellos llaman verano. Es una curiosidad de nuestra cultura. Llaman verano porque no llueve. Y otra temporada húmeda, que es la temporada de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, que es donde hay mucha lluvia, es la temporada húmeda. Si uno va al mercado, la mayoría de plantas que uno va a encontrar en este momento las va a encontrar así, secas, ¿no? Las va a encontrar embolsadas. Y entonces ahí tenemos nosotros que hacer una recomendación muy breve, ¿no? Por favor, en las bolsitas revisar el registro sanitario, ¿no? Tener cuidado de la manera como están empacadas las plantas. Nosotros también hacemos algunas recomendaciones acerca del secado de las plantas, que tiene que ser con mucha ventilación, bajo sombra, para que no se afecten las propiedades de las plantas. Entonces, ahí hay un tema que uno tiene que observar muy bien cuando va al mercado a adquirir una planta o adquirir en realidad cualquier otro producto que sirva para la alimentación también. Entonces, hemos preparado aquí un tecito de manayupa, ¿no es cierto?, que es utilizada precisamente también como una planta diurética. Es una de las plantas más famosas. Se habla mucho acerca de la desintoxicación del organismo que se logra a partir de la manayupa. Inclusive ya hay un sistema médico oficial en el Perú que utiliza un catálogo de plantas y lo utilizan profesionales médicos para recetarlo en las consultas. Y en esa lista está la manayupa y bueno, también está la chancapiedra, ¿no? En base a la información académica que estas plantas disponen. La manayupa, ¿cómo nos ayudaría realmente? Incrementando el flujo urinario. Así es, correcto, ¿no? Nos ayudaría
entre otras cosas, por ejemplo, a desinflamar los riñones también, si es que hay un problema de inflamación, Ya. ¿no? La manayupa nos ayudaría como un antiinflamatorio, al igual que la chancapiedra, ¿no? Que tienen estos estudios ya, digamos, académicos que refrendan ese uso. Entonces nos ayudaría, sí, a eliminar líquidos, una planta diurética principalmente. En el caso ¿ya? de la gota, estaríamos también botando ácido úrico en orina, mayor cantidad. Así es, ¿no? Siempre y cuando, me imagino, los profesionales médicos acá nos pueden orientar sobre las cantidades de agua que uno puede ingerir, ¿no es cierto? Y en base a eso, una buena hidratación, ¿no es cierto? Estas plantas pues nos van a ayudar a poder eliminar el ácido úrico y en todo caso también eliminar pues unas pequeñas inflamaciones que podamos tener en nuestro sistema renal, ¿no? Justo Jorge nos había llamado Sergio desde San Borja y te preguntaba, ¿no?, si existe alguna planta o producto natural que elimine el ácido úrico. Estas dos podrían servir. Nos podrían ayudar, ¿no es cierto? Nos podrían ayudar como parte de un tratamiento por supuesto que el profesional médico nos tiene que referir, ¿cierto? Entonces a Sergio le recomendamos, como siempre lo hacemos, que acuda al profesional médico para que le puedan hacer un examen, un diagnóstico, ¿no es cierto? Y a la par, como parte de un refresco, como parte de una infusión que nosotros podamos tomar, como parte de las tantas plantas que tenemos, podríamos recurrir en algunas ocasiones a la manayupa o a la chancapiedra también como parte de nuestra agua de tiempo, ¿no? ¿Y qué pasaría si Sergio, por ejemplo, todos los días consume una jarra, ¿no?, de una especie de refresco con estas plantas? Sí, no es muy recomendable, ¿no? Los profesionales que trabajan con plantas medicinales no recomiendan abusar del uso de una sola planta, ¿no? O en todo caso, si es que vamos a usar una planta como por ejemplo la manayupa por 2 semanas, generalmente la recomendación es que las otras 2 semanas descansemos de la planta, ¿no? Porque ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, una planta por el hecho de ser natural no quiere decir de que no nos pueda producir algún tipo de daño. Entonces, siempre hay que tener el cuidado debido y comunicarle al profesional médico acerca de lo que estamos tomando. Muy bien, y ahora tenemos otra pregunta, pero que nos dice lo contrario, ¿no? Por un lado, Sergio preguntaba si había una planta para eliminar el ácido úrico y Carolina dice, ¿existen plantas o infusiones que elevarían el ácido úrico? Bueno, he estado muy atento a las recomendaciones que los médicos presentes han hecho en esta mañana, ¿no es cierto? Y ahí ellos presentaban un cuadro, Un semáforo, ¿no es cierto? ¿no? Un cuadro, un semáforo, ¿no es cierto? Donde hay unas plantas que podrían, de manera moderada, de repente, por su contenido de ácido úrico, las tendríamos que evitar. Pero de ahí a algunas infusiones, ¿no es cierto?, que nos puedan producir ácido úrico, sería un tema muy raro, ¿no? Su cantidad es muy bajita. Sí, porque incluso la infusión, doctor Leslie Paola, la infusión es un modo de preparación muy blando, muy suave, que no extrae en realidad todos los metabolitos que la planta tiene, ¿no? Entonces, ahí no habría que tener, digamos, mayor temor, sino más bien revisar el semáforo que se presentó hace unos instantes, ¿no? A ver, tenemos otra consulta. María también nos ha llamado a la línea médica. Dice, ¿se pueden tomar ambas plantas juntas, la manayupa y la chancapiedra? Correcto, ¿no? Claro que sí. Bueno. A María le podemos decir, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, durante 2 semanas podríamos recurrir a estas plantas, que es lo que generalmente también se habla, ¿no? Cada 2 semanas, a 2 semanas y luego descansamos y podemos usar otro tipo de infusiones, ¿no? Las que normalmente tomamos, como manzanilla, té, bueno, cedrón, tantas plantas que nosotros tenemos, pero siempre es bueno poder descansar y sobre todo comunicarle, no olvide, a su médico que está tomando esto, ¿no? Si se pueden combinar, claro que sí, pero sin abusar las cantidades, ¿no? Nosotros recomendamos que una cucharadita bien colmada de la hierba seca equivale más o menos a lo que siempre observamos nosotros en un filtrante, ¿no es cierto?, que es... Generalmente tiene 1 gramo. Si revisamos un filtrante que nos venden en el mercado, tiene 1 gramo de hierba seca, ¿no? Ahora, quiero preguntarles a nuestros médicos allí en la junta médica, si una persona con gota o un paciente diagnosticado con gota toma la mezcla de estas 2 plantitas, ¿no?, para eliminar el ácido úrico, ¿esto evitaría que tengan crisis o no? A ver, hablando de productos naturales, algo que ha mencionado Jorge y que hemos rescatado también y nos ha hecho acordar es el agua. Las infusiones llevan
como principal componente el agua. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en principio. 1,5 litros de agua, siempre y cuando no haya ningún problema de retención por alguna otra condición, o una nefropatía severa que ya esté reteniendo líquido. Lo que se recomienda es que tomen 1,5 litros de agua diario. Eso va a ayudar a diluir y a prevenir la formación de cálculos de cualquier naturaleza, y también va a evitar, va a ayudar a prevenir la nefritis. Ahora, es interesante, y yo creo que hay que recoger toda la información que nos está dando el colega biólogo y revisar la parte académica, los estudios que hay, porque valdría la pena encontrar que se traten de coadyuvantes importantes en el manejo de estas enfermedades. Estamos claros y creo que estamos de acuerdo los dos en que no reemplaza a todas las otras medidas de la dieta, de evitar los alimentos. No es que porque va a tomar las 2 infusiones va a poder comer la carne que quiere. Estamos absolutamente de acuerdo en esto. Y yo quiero acceder más a los estudios que hayan, porque es interesante tener productos naturales que están más al alcance de todos y ver cuánto pueden ayudarnos. Ahora, se necesitaría ver bien las cuestiones de dosis, de posibles efectos adversos. No se trata tampoco solo de favorecer la eliminación de ácido úrico. Lo que tenemos que hacer es, en los que la producen mucho, tenemos que bloquear la producción, porque si no vamos a trasladar el problema de la sangre y de los tejidos a los riñones. Así es. Si aumenta mucho la concentración de ácido úrico en la orina, vamos a entrar en riesgo de problema renal. Son algunos comentarios que tengo al respecto. Yo quisiera, digamos, incidir en lo que acaba de decir el doctor, el tema del agua, ¿no es cierto? El agua es absolutamente fundamental, la buena agua, ¿no? Por supuesto. Hoy día se dice que para que realmente pacientes que tienen cálculos, que tienen litiasis renal o litiasis urinaria importante, se recomienda que el paciente orine, no tome, orine por lo menos 3 litros. No, o sea, debería tomar 5 litros para orinar 3 litros. Es una cosa realmente sumamente importante esto. O sea, el flujo urinario tiene que ser pues masivo, ¿no? Un flujo urinario muy importante. Y lo otro importante es que la dieta renal, la dieta de pacientes con cálculos renales, con cálculos urinarios, tiene que ser baja en sodio. En sodio, ¿no? Es fundamental eso hoy día, ¿no? O sea, poca sal, por decirlo. Porque el sodio carga potasio, perdón, carga el calcio, asume, o sea, intercambia con calcio, y el calcio se precipita justamente en forma de urato monosódico de calcio. Muy bien, de acuerdo entonces. Así es, sí. Qué bueno poder escuchar a los profesionales médicos, ¿no? Las recomendaciones que nos hacen, y yo creo que es a lo que hay que prestar atención, ¿no? Las plantas en realidad nos ayudan no reemplazan en realidad el tratamiento que los profesionales médicos nos van a dar. Entonces hay que prestar siempre la debida atención. Y ese es el mensaje que siempre damos, ¿no? Desde la Junta Médica. Entonces, Sí, claro, porque la idea es un buen tratamiento, una buena hidratación, y el producto nos va a ayudar también pues a que agarramos el ácido úrico y lo botemos al exterior. Esa es la idea. a ver, Está espere de el libro. aniversario. Ajá. Así es, doctor Leslie Paola, Felicitaciones. estamos cumpliendo 123 años. El Instituto Nacional de Salud pues está de fiesta, ¿no? Y todos sus 6 centros nacionales celebramos y nos alegramos de estar un año más investigando para proteger la salud, que es nuestro lema, ¿no? Así es. Y sobre todo el Centro Nacional de Salud Intercultural, el CENSI, ¿no es cierto?, investigando y rescatando evidencias, informaciones, precisamente para que los profesionales médicos puedan tener herramientas también para tratar a la población. Como bien decía el doctor, las plantas pues están accesibles también a la población, y sería fabuloso si es que nosotros podemos levantar buenas evidencias acerca del uso seguro de las mismas. Entonces, en eso el CENSI está comprometido con ese tipo de investigaciones, el herbario, el jardín botánico, ¿no? Y bueno,
muy felices pues de estar un año más Claro que sirviendo a nuestro país. Y el 30 que va a pasar, Jorge, en la Feria del Libro. El 31, doctor 31, Leslie. perdón. Por favor, anótelo bien en su agenda. Anótalo, Leslie. Así Voy todos es. los días, estoy yendo a la Feria del Libro. El día 31, doctor Leslie, queridos amigos, estamos nosotros también celebrando algo muy especial. Vamos a presentar un catálogo de plantas medicinales y el doctor Leslie nos va a acompañar en la presentación en la Feria Internacional del Libro el día 31 de julio a las 3 de la tarde en el Auditorio Clorinda Mato de Turner. Vamos a estar todos juntos hablando acerca de las plantas medicinales del Perú, ¿no es cierto?, a través de la elaboración de un catálogo que ha hecho el Centro Nacional de Salud Intercultural, así que va a ser toda una fiesta de las plantas medicinales ahí en esa hora en la que vamos a estar presentando nuestro catálogo, ¿no? Entonces, sí, así que los esperamos a todos ahí. Así es. Vamos a tener ya una edición en la cual se van a poder ver cuál es la propiedad de cada una de las plantas, su utilización y obviamente pues somos un país que tenemos bastantes plantitas, tenemos bastantes y Así muy es. provechosas cada una de ellas, cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas y realmente nos sirven bastante. Así es, a lo que se añade la fotografía, ¿no es cierto?, de la planta que le permite al profesional de salud, sobre todo que está en las regiones altoandinas, en las regiones amazónicas, poder identificar las plantas de manera correcta, ¿no es cierto?, para iniciar pues el uso de las mismas, ¿no? Muy bien, agradecemos a Jorge Cabrera por haber estado hoy aquí en la Junta Médica. Nos vamos a la pausa, pero tenemos otra pregunta. Jorge, esta ya no es para ti. Ah. Esta es para nuestros médicos de la Junta Médica. Ángela dice, ¿cómo aliviar o curar esta enfermedad? Tengo un familiar de 59 años que sufre de esto y siente como si el pie se le abriera, pero en su trabajo camina mucho. ¿Cómo puedo ayudarlo? Después del corte se responde esta consulta y muchísimas más. Ya volvemos. Muy bien, vamos a responderle a Ángela Doctores. Nos dice, ¿cómo aliviar o curar esta enfermedad? Tengo un familiar de 59 años que sufre de esto y siente como si el pie se le abriera, pero en su trabajo camina mucho. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, siempre decimos que es difícil hacer recomendaciones con la poca información que podemos recibir sobre cómo aliviar o curar la enfermedad. Con la medicación y cuidados generales de alimentación que disponemos actualmente, se puede detener en la etapa incluso asintomática. O sea, podemos hacer que no haya ni siquiera la primera crisis. Ocurrida la segunda alarma, que es ya una crisis, podemos también prevenir las próximas crisis y podemos prevenir todas las consecuencias que van a ocurrir. Y estábamos comentando antes, si es un gotoso obeso, pudiera ser que solamente el control de su peso y de su alimentación prácticamente lo curen. Si no es esa condición, entonces lo que vamos a poder es lograr un control. Ahora, si el familiar de Ángela, que siente que como que el pie se le abre, esto puede ser, podría ser, si realmente es cierto que tiene gota, podría ser una complicación por depósito de urato crónico en articulaciones del pie y habría que ser intenso en el tratamiento porque podrían resolverse esos depósitos. Sin embargo, si hay destrucción de estructuras del pie, va a ser difícil que lo curemos. Pero habrán formas de aliviarlo, siempre hay formas, hay zapatos especiales, coordinar en su centro de trabajo el tipo de actividad, que alterne algunas en que camine con otras en que no tenga que caminar. Yo creo que ese paciente tiene que ir a una consulta especializada y podría ser incluso necesaria la participación de un ortopedista traumatólogo, ¿no? Tiene que evaluarse personalmente. El hecho de que un paciente con gota, por ejemplo, en el caso de este señor, que camine mucho, es algo... Mientras no tenga crisis, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pues es su vida normal. La articulación se recupera 100%. Pasa la crisis y queda perfecto. No hay ninguna restricción en ese sentido. Doctor, ¿existe un cuadro preclínico de gota? ¿Podemos encontrar estos uratos, estos depósitos en articulaciones sin que tengan síntomas, molestias? ¿Qué hacemos ahí? Buena pregunta. Por eso en las fases que revisamos había solamente el aumento de ácido úrico. Pero se reconoce ahora que podría haber precipitación de ácido úrico en tejidos y no estar dando todavía síntomas, incluso en articulaciones en pequeña cantidad.
Y así es como nos explicamos ese caso de paciente que viene con una crisis de gota y sin embargo el ácido úrico está normal. ¿De dónde salió? Claro. Ya estaba el ácido úrico ahí en pequeña cantidad y cuando hubieron otras circunstancias, por ejemplo, se deshidrató, si tenía 5% y pierde la mitad de su líquido, entonces pasa al 10% y hace una crisis. Entonces, sí hay la posibilidad, han habido estudios de punción de articulaciones sin síntomas y se ha podido mostrar a veces presencia de urato extracelular, como dijo el doctor Wagner. Es peor cuando ya está dentro del leucocito y esa es crisis inflamatoria, pero a veces se encuentran cristales disueltos que no han llegado a motivar una crisis inflamatoria. Es la fase A de la parte de precipitación. Entonces, doctor, podemos decir entonces que cualquier persona que esté tomando o comiendo muchos alimentos con mucho ácido úrico deben de cuidarse bastante. Claro, claro. Puede hacer que no tengan gota, pero sí ya están comenzando a depositar. Una cosa muy interesante, nosotros los nefrólogos hacemos mucha hipertensión arterial, somos hipertensiólogos también, más que los cardiólogos. Los cardiólogos un poco ven la consecuencia, nosotros vemos un poco la causa. Una hipertensión arterial que cursa con ácido úrico alto tiene mal pronóstico. O sea, es difícil de tratar, ¿no? No siempre podemos controlar la presión arterial, como todos sabemos, pero aquellos hipertensos que tienen una hiperglicemia, aunque sea moderada, es mucho más difícil que recuperen su presión normal, ¿no? Ahora, Marcia también les hace esta pregunta, a ver si ustedes le pueden responder. Dice, desde la época del colegio tengo bolitas de agua en las palmas de las manos. ¿Estos síntomas corresponden a gota? Pregunta interesante. Muchos pacientes vienen con lo que se llama sudamina, esas bolitas de agüita, y creen que eso es ácido úrico. No tiene absolutamente nada que ver. Son gotas de agua, pero no son gotas de urato. Sí, se puede con el dermatólogo. Sí. Sudamina es por el calor local. Claro. Sí. Claro. Sí, no tiene nada que ver. Tiene 33 años y lo tiene desde la época del colegio. O sea, recién ahora se devela el misterio para Marcia, ¿no? Son gotas de agua, realmente. Incluso para mujeres, como hemos mencionado, es bien raro que tengan gota. Las mujeres que tienen gota son después de la menopausia, usualmente hipertensas y usualmente están recibiendo diuréticos. Claro. O sea, la rara mujer que vemos con gota generalmente tiene esas características. Y más raro encima que tenga menos de 50 años. No, es A ver, extremadamente. Miriam. Desde el cercado nos llamó Miriam, 64 años, dice, ¿se puede confundir la gota con la artrosis o la fibromialgia? ¿Con la artrosis? No. Con la fibromialgia tampoco. La artrosis es una enfermedad continua, no hace crisis así de gota, o sobre un fondo de problema continuo hace una exacerbación. Tiene otras localizaciones, no suele ser de una articulación. Y la fibromialgia, no hay nada en el examen físico más que algunas regiones, o sea, muchas regiones dolorosas, pero no hay inflamación. A ver, vamos con la siguiente. Karina llamó desde Trujillo. Me han diagnosticado artritis reumatoide y se me inflaman las articulaciones. ¿Puede ser gota? Son entidades que clínicamente se diferencian bastante bien, salvo los casos que ya no vemos, donde hay tofos y deformidades. O sea, que, yo creo que si el diagnóstico lo ha hecho un reumatólogo, es artritis reumatoide, y son casi enfermedades que se excluyen. O sea, es bien raro que haya un paciente que tenga artritis reumatoide y gota. O sea, si el diagnóstico ha sido hecho por un especialista, no necesitamos pensar en otra enfermedad adicional. Tenemos que el tratamiento será de la artritis reumatoide. Claro, se lo habrá dado también el médico que la está tratando. Desde Huaraz. Lorenzo, 52 años, dice, me diagnosticaron gota hace 4 años, llevé tratamiento con alopurinol y colchicina de 0.5 miligramos. Solo tomo el medicamento cuando tengo dolor. ¿Con qué otros medicamentos puedo acompañar mi tratamiento? Claro, está cometiendo un error. El tratamiento inicial estuvo bien de alopurinol y colchicina, como decíamos. La colchicina para prevenir nuevas crisis y el alopurinol para bajar su ácido úrico. Si él deja el alopurinol, el ácido úrico va a volver a su nivel, a no ser que haya hecho otras medidas y haya bajado de peso, por ejemplo, en cuyo caso podría efectivamente ya no ser necesario el alopurinol. Pero el otro error es que si tiene crisis, no debe comenzar el alopurinol. Si uno comienza el alopurinol
en medio de una crisis, prolonga la crisis. No sabemos muy bien por qué, pero eso es lo que sucede. Entonces, si tiene crisis, tiene que tomar un antiinflamatorio, recetado mejor por un médico, porque la dosis es importante y hay que ver que no tenga contraindicaciones para el antiinflamatorio. Pero lo que no debe hacer es comenzar el alopurinol. Una vez que supere la crisis, va a poder comenzar con el alopurinol si es que tiene ácido úrico elevado. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de gota? ¿Qué le pido al paciente? Su ácido úrico en sangre y en orina de 24 horas. Orina de 24 horas, efectivamente. Tiene que ser orina de 24 horas. Y ahí estaríamos haciendo diagnóstico de hiperuricemia, que podría ser la fase inicial de gota, y ya se mencionó en la discusión de que no todos los pacientes que tienen hiperuricemia van a hacer la crisis articular, la que realmente se conoce como gota, que es la que aparece de un momento a otro. Lo que podemos decir es que tiene hiperuricemia o aumento de ácido úrico en la orina porque su riñón lo está defendiendo y hay que tratar. Hay que darle la dieta, hay que prevenir el aumento, hay que bajar el ácido úrico para que no se dañe el endotelio, para que no se vuelva hipertenso, para que no aparezca síndrome metabólico. Claro. Pero no podríamos decir todavía que es gota, ¿no? O sea, cuando hace la crisis, ahí sí es gota. Claro. Ahí vamos manejando para la hiperuricemia para que no vaya más a complicarse. Para que no vaya gota, ni a las otras consecuencias de la... ¿Y hay algún nivel en el cual comenzamos el alopurinol ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, como hemos visto ahí, en las mujeres y los hombres un poquito, el límite, digamos, son de 6 y 7, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Lo que es importante también para la prevención de los cálculos, o para el tratamiento de los cálculos urinarios, que además de bloquear, digamos, un poco la salida del ácido úrico, bloqueemos el calcio también. Y que eso lo hacemos con diurético, tiacídico. Los tiacídicos disminuyen la excreción de calcio en orina 24 horas. Entonces, lo ideal es hacer un dosaje de ácido úrico en 24 horas y un dosaje de calcio en 24 horas también. Doctor, y esa pregunta va para usted justo hablando de calcio, ¿no? Persida dice, mi sobrino de 5 años elimina calcio en la orina. ¿Es propenso a tener gota? ¿Su tratamiento actual puede dañar los riñones? ¿Cómo podemos ayudarlo? Claro, como acabamos de decir, si hay una hipercalciuria, o sea, un exceso de eliminación de calcio en la orina, ese calcio se fija a un núcleo. Ese núcleo puede ser el urato, ¿no? Hay otros núcleos como el oxalato, como el fosfato, como el amonio, etcétera, etcétera. El núcleo, digamos, del cálculo es el que fija el calcio y si no existe el núcleo, el calcio simplemente se elimina. Entonces, si es que realmente tenemos un paciente, en este caso 40 años, ¿no? No, 5 años. 5 años tiene el pequeño. Bueno, 5 años es bien raro, ¿eh? Bien raro. Sí, no, hay que ver por qué es la hipercalciuria. A lo mejor tiene un exceso de paratiroides, de paratormona, ¿no? No, a los que sí, o sea que realmente hay que hacer un... Es posible que haga cálculos, puede hacer cálculos, alguna sal cálcica, pero no tendría nada que ver con la gota. Con la gota no tiene nada que ver. Exactamente. A no ser que además tenga o sea, que esté botando mucho ácido úrico. Hiperúrico. O que tenga ácido úrico. Claro. Pero si no ese es el caso, por el solo hecho de tener aumento de calcio en la orina, no tiene ningún riesgo adicional de hacer gota. Exactamente. Y Gabriela, que tiene 82 años, nos llamó desde Surco. Dice, sufro de problemas renales desde hace 50. Soy propensa a tener gota, no llevo tratamiento y como toda clase de alimentos. Hay que ver a qué llaman problemas renales, porque los problemas renales son múltiples, ¿no? Puede ser cálculos, puede ser insuficiencia renal, puede ser, digamos, disfunción renal moderada, etcétera. Efectivamente, puede ser hipertensión arterial también. Es porque, como dijimos, cuando existe una hiperuricemia, por ejemplo, en un paciente que tiene algún problema renal, lógicamente el ácido úrico es tóxico. Y si es hipertenso, también es tóxico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que ver a qué llama problemas renales. Si es una infección urinaria crónica, por ejemplo, o infecciones urinarias crónicas que realmente no tienen mayor, digamos, impacto, ¿no? Porque las infecciones urinarias, lógicamente, muchas veces no se acompañan de problemas, digamos, de metabolismo o de acreción de ácido úrico, ¿no? Claro, ahora esta señora no lleva ningún tipo de tratamiento y come normal. Si no lleva tratamiento, quiere decir que los problemas renales no son tan severos. No son tan importantes. Seguramente todavía no tiene retención ni de urea ni de creatinina. Seguramente no, claro. Porque si lo tuviera, entonces el doctor seguro le daría también una dieta, ¿no? Hay que dar una dieta, claro. Si ya tuviera insuficiencia renal. Claro, claro. Con esto no nos lo dice. Es otra cosa completa, ya es muy diferente, ¿no? Ahora, si con 82 años está muy no se diagnosticada de gota, hay probabilidades de que desarrolle la enfermedad.
es importante también un comentario que se lo pido al doctor Wagner. Los pacientes con insuficiencia renal por diferentes causas comienzan a retener urea, creatinina y ácido úrico. Exactamente. Pero generalmente tampoco, a pesar de que ellos tienen el ácido úrico alto por la retención de todos esos productos, sin embargo, la mayoría de ellos no hace No hacen gota, gota, ¿cierto? no, ninguno hace gota. Ese es el grupo de pacientes que tiene ácido úrico alto y no hace gota. Lo que no quiere decir que no haya que tratar el ácido úrico Claro, también. claro. Es que el ácido úrico forma parte, digamos, de las toxinas urémicas. Es muy importante saber, cuando hablamos de uremia, no es porque tenga la urea alta, ¿no? Se llama uremia por orina. Uremia significa orina en la sangre, ¿no? Entonces, dentro de los múltiples elementos que pudieran, toxinas que pudieran producir el síndrome urémico, que es realmente muy grave, ¿no? Porque ya llega a una etapa final y hay que dializarlo, ¿no? Está el ácido úrico. El ácido úrico, además de otras cosas más, una serie de otros aminoácidos tóxicos. La paratormona también forma parte de la toxina urémica. Entonces, es todo un complejo de sustancias que van a producir entonces insuficiencia renal terminal, por ejemplo, o preterminal. Los pacientes que tienen leucemia, linfoma, cuando están en quimioterapia, También vamos aumenta ahí, el ácido por ejemplo, úrico. comenzamos a tener Claro. tratamiento para ácido úrico. Claro, las drogas anticancerosas aumentan el ácido úrico. Hay que dárselo antes del Sí, anticanceroso Para empezar, porque incluso para también a la hora que mate. destruye la célula también sale el ácido úrico Claro, a por la supuesto, sangre. por supuesto. Pero muchas de las personas que van a sus chequeos anuales tienen 7.2, 7.5 de ácido úrico. Hay que repetírselo. ¿Cuántos días sin carnes o sin productos con ácido úrico debo de decirle para tomar un nuevo control? Para proteger al riñón. No. Por ejemplo, yo me hice mi examen anual, salió 7.5 y me mandan con el médico porque Ajá. salió por encima del valor normal. Claro. Ya, entonces a ese hay que tomar un control nuevamente. Hay que controlarse. ¿Cuánto tiempo sin carne, sin productos que tengan ácido úrico le hago el control? Sí, sí. Un mes, por ejemplo, o 15 días, un mes. Ya. Sí. El asunto es que- 7.5 ya es alto, ¿eh? Sí, por eso. Claro, pues tenemos El 7. asunto es que si bajas sin carne, estás dispuesto a estar todo el tiempo sin carne. Sí, por eso pregunto, porque Claro, esa es prueba con trampa. Porque muchos se yo creo asustan. que habría que hacer con el estilo de vida que estás Normal. dispuesto a llegar Claro. y ver cómo está, y de repente necesitas ayuda de la loporina. porque si ahorita, si en la noche me voy a comer una parrilla y al día siguiente me hago mi ácido úrico hace alto. Ah, claro, Claro. lógicamente, claro. Tampoco no es lo recomendable. Ahora, si te vas a una parrilla y tomas 3 litros de agua, Ahí no hay problema. la botas. A ver, en Twitter Daniel nos escribió, tengo 52 años y niveles de ácido úrico de hasta 5.3. Está bajo. Uso lopurinol de 100 miligramos, pero me va mejor con el cloruro de magnesio. ¿Es una contraindicación? ¿Se debe restringir el consumo de tomate y carnes rojas? Más fácil, comenzamos por lo de abajo. Sí. Tomate puedes comer todo lo que quieras. Sí. Carnes rojas, No, de ninguna yo diría, Por favor, póngale el semáforo a Daniel. tiene ácido úrico de 5.3. Sí, está. Ahora yo pregunto, ¿siempre lo ha tenido en 5.3 o lo tuvo alto, le dieron alopurinol Debe y ser eso. ahora está en 5.3 Claro. con el alopurinol de 100? Y le va mejor con el cloruro de magnesio. No tiene nada que ver con Nada que ver. la gota ni con el alopurinol. Si le va mejor, qué bueno. Si está en 5.3, podría verse si de repente se controla con 50 de alopurinol, media pastilla de 100. O sea, está en el objetivo, está en 5.3. Lo que le diría es, no deje el alopurinol si es que lo tuvo alto y por eso se lo dieron. Claro. Si se lo dieron porque tenía 5.4, entonces se lo dieron en vano. Claro. Y puede Doctor, seguir. también otro que hay que tener en cuenta es que la gente que toma magnesio lo diluye en 1 litro de agua, 1,5 litros, y tiene que tomarse toda esa cantidad de agua. Claro. Entonces también se está hidratando más que el Perfecto. magnesio en sí. Claro, Ajá. claro. Porque no hay Podría ninguna obviar ruta el magnesio, metabólica tomar el que el agua. magnesio... Con el magnesio hay mucha polémica. Claro. Mucha polémica. Hay algunos médicos que están enamorados del magnesio y le atribuyen todas las condiciones maravillosas que el magnesio tendría, ¿no? Efectivamente el magnesio es un ion importante, Claro. por supuesto. En la insuficiencia renal la hipermagnesemia es peligrosa. Porque sube, el potasio también sube con Claro, el por magnesio. supuesto, claro. Pero en dosis normales, digamos, el magnesio puede ser bastante efectivo y bastante activo. Mejora el ánimo, mejora digamos, la transmisión nerviosa. Dicen que también baja la secreción mejora la secreción de insulina por parte del páncreas. Bueno, pero atribuirle, digamos, al magnesio todo tipo de
elementos de maravillas, digamos, terapéuticas, tampoco es cierto, ¿no? Sí, pero yo le echaría más la culpa al agua ahí que... Yo creo que el al agua, fundamentalmente el agua, Sí, sí. estoy dándose bien. A ver, más consultas. acuerdo. Sonia dice, ¿sufrir de gota podría conllevar a un cáncer de riñón? Para que Paola esté tranquila. No. No, no. No hay ni una conversión de ningún cristal Nada, acá. nada que ver. De ninguna manera. Claro El que- cáncer de riñón también es genético, ¿eh? Ah, claro. Está bien demostrado, hay varios genes que producen diversas tumores renales. Muy bien, a ver, más consultas. Fiorella dice, mi esposo tiene gota y se le inflaman los dedos de los pies y los codos. ¿Qué tratamiento debería llevar? Para empezar, que vaya al médico. Claro. Claro. Con el reumato. Hay la que ver su consulta, doctora. peso. Hay que tratar de llevarlo al peso ideal. Tiene que hacer la dieta que hemos ido mencionando. Tiene que ver si necesita medicación o no. El médico que se encargue de su tratamiento ajustará el tratamiento a lo que necesite su esposo. Claro, solamente entonces, doctor, tenemos como que el paciente, entre comillas, con gota es un paciente con sobrepeso, que puede tener por el sobrepeso tendencia a ser diabético, tendencia a tener presión alta, Claro. aumento del colesterol, triglicéridos, todas esas cosas. Claro. Entonces es un manejo multidisciplinario. realmente. Ese es importantísimo. Hay que ver si solamente tiene gota o también tiene dislipidemia, si tiene hipertensión. Hay que, Porque todo viene de la se manito. asocian con mucha frecuencia. claro. Y viceversa, si alguien tiene lípidos altos, también hay que ver si no tiene además el ácido úrico alto, Así es, si así no es. es diabético. Así es. El problema metabólico que mencionó el doctor es generalmente múltiple. Te vas a O por lo menos hiperglicémico, no diabético, pero hiperglicémico, ¿no? Claro. Y es un elemento importante. Entonces ahí nos vamos a ver qué es cambio de estilo de vida, como todas las enfermedades que Claro, tenemos estas claro. crónicas, una buena alimentación, hidratación y que el reumatólogo vea si requiere una medicación. Exactamente. Claro que sí. En el Facebook Rosario nos puso, mi esposo tiene gota desde hace 12 años, pero hace 4 meses empezó a sentir calor desde los pies hasta los glúteos y genitales. ¿Esto es a consecuencia de la enfermedad? No directa, suena más a una neuropatía, ¿no? A un problema de nervios. Es rarísimo que haya un tofo en un disco vertebral que comprometa la salida de los nervios que van a genitales, piernas y todo. Yo diría que no hay relación. Podría ser si cuando sea... Hay que hacer un estudio por qué tiene ese tipo de molestia. Doctor, pero eso podía ser, por pero ejemplo, gota- hace unos 30 años que no se veía mucho manejo y estaba con tofo por todos sitios. Claro, excepcionalmente se han descrito tofos Pero a debería nivel verse intervertebral. en todas partes, uno diría, también puede haber. Así es, sería un Claro. tofo caprichoso. Sí, ahora sí, ya muy raro. Muy raro, muy Muy raro. raro. A ver, vamos con la siguiente. Kelly dice, mi mamá de 65 años tiene gonartrosis. Sin embargo, siente un líquido caliente en la rodilla que no le permite caminar. ¿Esto puede ser un síntoma de gota? Interesante, porque gota de hombres, falsa gota igual a hombres y mujeres. Rodillas, articulación frecuentemente afectada por la falsa gota, por otro tipo de cristales y puede dar derrame, líquido caliente en la rodilla. La rodilla está caliente, pero el líquido de la rodilla, no sé, no le permite caminar. De repente lo que tiene es falsa gota. Claro. Estudio clínico, radiografía, porque en la falsa gota los cristales de pirofosfato se depositan en el cartílago. Y eso sí los vemos en una radiografía. No pasa lo mismo con los cristales de urato o los cálculos de urato en el riñón. El depósito de pirofosfato de calcio se ve como una banda en la zona de cartílago que debería ser translúcida. Y si hay líquido, se aspira y se estudia y se ve si hay pirofosfato de calcio. Y la gonartrosis es una forma de manifestarse de la enfermedad por pirofosfato de calcio. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial que habría que hacer. Ajá. O sea, más parece una pseudogota que una gota en sí. Tiene características de pseudogota. Ajá. Por lo menos hay que descartarla. ¿Y qué es gonartrosis? Artrosis de rodilla. Ajá. Gona significa rodilla. Ajá. Muy bien. A ver, vamos Coxa, cadera. con la siguiente consulta. Carmen Rosa. Llamó por teléfono y dice, en los pies me salen ampollas. Me realicé 2 exámenes raspados y no tengo hongos. Mi resultado de ácido úrico es 3. ¿Esto significa que puedo desarrollar gota? No. No. Está muy bajito. Ajá. Nada más. Así de sencillo, Carmen Nada Rosa. más, ¿no? lo que se debe hacer si salen ampollas es ir donde un dermatólogo.
porque no todo es honguitos en el pie. Hay varias entidades y requiere que un dermatólogo lo vea para que le haga el diagnóstico. Bueno, entendemos que si se han realizado 2 Es una exámenes de raspados, ha dermatitis de ido a un contacto. dermatólogo. Claro. Un montón. O una deshidrosis. Sí. Y ya esta creo que es la última. A ver. Carla, una persona con gota debería restringir el consumo de pescado de carne oscura y reemplazarla por carne blanca. Mencionamos que de los pescados, los rojos, la trucha y el salmón son los que tienen más ácido úrico y purinas. Me imagino que de carne oscura será el bonito. Ajá. Bonito. ¿No? En ese caso no tiene mucho ácido úrico. Puede comerlo. Carne blanca es el pollo, el pavo. Claro. La carne blanca, como dijimos, las aves sí tienen. El Bueno. pato no es tan blanco. El pato es de las aves el que más ácido úrico tiene, el que más urato. Es uno de los que hay que tener más cuidado. No quiere decir que no se coma, ¿no? Tiene bastante menos que la carne roja. Para los pescados de carne oscura, los pescados tienen mucho ácido omega 3. Eso es bueno. Es bueno. Es favorable. Es O sea, que favorable. es recomendable que no lo quite de su dieta. Vamos ya Coma con su la, bonito. con la última consulta. Marlene, tengo 34 años, soy hipertensa y tengo el ácido úrico en 6. Me hicieron los exámenes y me indicaron que era sistémico y por herencia. ¿Esto es cierto? La hipertensión arterial es sistémica, es hereditaria, es genética, etcétera. Y el ácido úrico está ahí en un nivel, digamos, un nivel. Sí, está en límite. Límite, ¿no? Borderline, sí. Yo diría que se haga también en orina de 24 horas. Orina 24 horas. Porque a veces puede estar todavía normal en sangre gracias al riñón que está Eliminando el ácido úrico. eliminando el ácido Ligando. úrico. Pero de todas maneras... De repente lo pescan alto en Sí, orina. exactamente. De ya- todas maneras, el ácido úrico alto en sangre es un elemento de mal pronóstico para el tratamiento de la hipertensión arterial. Esencial, la primaria. Ajá. Muy bien. Ahora, antes de finalizar el programa, yo quiero que nos vuelvan a poner de nuevo, ¿no?, el semáforo, porque hemos visto varias consultas, ¿no?, sobre los alimentos. ¿Cuáles se pueden ingerir? ¿Cuáles son mejor evitar? Nuevamente, a ver, tenemos ahí el semáforo, en rojo los prohibidos, en amarillo los que pueden comer con mesura, ¿no?, y en verde los que sí están permitidos. Los prohibidos, tenemos carnes, extractos, caldos concentrados. Son, doctor, una sopa de cabeza no se puede tomar. No, se refiere a los cubitos. No, pero los extractos también, digo. El consomé tampoco. Ajá, tampoco. Tampoco no debe, porque Ajá, muy ahí bien. se Cuando concentra hablamos de carnes, ahí incluimos carne de vacuno, de aves, ciertas aves, cerdo y cordero. Las vísceras, mucho cuidado, aún así sean las de pollo, también, fuera. Todas. Mariscos, sardinas, salmón y la trucha. Con mesura, las que pueden comer medido, ¿no? 2 veces por Menestras. semana. Ajá, menestras, los frijoles, garbanzos, las lentejas, espinacas, la carne de soya, si es que usted de repente es vegetariano o vegano, bacalao, langosta. Y los que sí puede comer tranquilamente son los lácteos. O sea, entendemos ahí el queso, la leche, mantequilla, no hay problema. Cuidando su peso. Ajá. Porque si come mucha fruta, también va a engordar. Ajá, a ver, ahí también incluimos huevos, frutas, Muchos sémola, panes. cereales, arroz. El tomate, ¿no? Justo que había una pregunta, si se podía consumir tomate. No hay ningún problema. El pan blanco, pero también con medida, porque si come mucho pan puede subir Sube de de peso. peso, claro. Eso es. Y aumenta Nueces, sus avellanas. triglicéridos. A ver, coliflor, rábanos, trigo, maíz y las castañas. Ha cambiado un poco, porque a nosotros antes nos decían que la yema de huevo tenía mucho ácido úrico. Decía. Y parece que no Pues es básicamente es colesterol, ¿no? colesterol, sí. Y la otra cosa que creen las personas es que el huevo tiene mucho calcio. Entonces cuando uno dice, consume calcio, toma leche, no, pero sí como huevo. No, no tiene nada que ver. Y el calcio está en la cáscara. Y eso sí no lo come. Muy bien, doctores, nos vamos. Las recomendaciones finales ya sobre este programa. A ver, doctor Angulo, empiece usted. Incluir en sus chequeos generales, sobre todo si es varón, en la determinación de ácido úrico en sangre. Si hace una crisis de artritis aguda, acudir para que se haga el diagnóstico y estar claro si es una artritis por cristales o una artritis infecciosa. Si usted lleva un régimen cuidadoso de su dieta, controla su peso y acude a su control para ver la necesidad y la dosis de fármacos, y vamos a revisar lo de la chancapiedra y la manayuca, en qué estudios tiene, todo eso podría, más el agua, por lo menos entre 1,5 litros hasta 3 litros, puede llevar la vida sin gota y sin las complicaciones.
Doctor Wagner. Bueno, lo que hemos estado conversando, ¿no? El ácido úrico es un elemento tóxico para el riñón. Evidentemente la hiperuricemia, como decíamos, como decía el doctor Angulo, no significa siempre gota, pero la hiperuricemia de por sí es tóxica y puede provocar la nefropatía úrica, que se llama, la nefropatía intersticial, que puede llevar a la insuficiencia renal crónica y a la diálisis, ¿no? El ácido úrico es también parte de las toxinas urémicas en la insuficiencia renal crónica y por lo tanto, lógicamente, tenemos que medirla permanentemente y evitar que suba. Hay algunas drogas que aumentan el ácido úrico, como son los diuréticos tiacídicos sobre todo, y también los anticancerosos, las drogas anticancerosas que provocan una salida de ácido úrico y provocan hiperuricemia, determinan una hiperuricemia. Y el tema de la hipertensión arterial, que nos parece muy importante. La hipertensión arterial es una enfermedad terriblemente común, desgraciadamente, en nuestro país. Y hay buenos estudios, el estudio Tornasol, que ustedes conocen bien, ha demostrado que realmente muchos pacientes, tenemos un porcentaje de pacientes de hipertensión muy alto en la costa, en la sierra y un poquito menos en la selva. Y el ácido úrico está íntimamente ligado, digamos, al pronóstico terapéutico de la hipertensión arterial. Por lo tanto, el ácido úrico es un actor general que no solamente altera las articulaciones y produce gota, lógicamente, sino que también tiene un efecto sobre el endotelio. Y sabemos que el endotelio es el órgano más expandido del cuerpo. Tiene varios kilómetros, ¿no? Todos los capilares, las arterias y las venas tienen endotelio. La salud endotelial depende de un control adecuado del ácido úrico en la sangre. Muy bien. Y no tome aspirina a dosis baja porque justo, se le ocurre. Si el cardiólogo se le indicó, dígale que tenga cuidado también con su ácido úrico. Y puede darle otros medicamentos. ¿Te quedan? Claro que sí. 20 segundos, menos 15 segundos. Bien, hemos visto hoy día un programa sobre lo que es la gota. Todo lo que es una dieta saludable, ejercicio, permite pues que uno no adquiera muchas cosas. Sobre todo, por ejemplo, el famoso síndrome metabólico, la gente que tiene sobrepeso tiene chance de hacer diabetes, hipertensión, y estamos viendo ahora que también puede aumentar el ácido úrico y esto formar la gota y mejorar las articulaciones y su riñón. Así que, por favor, controle siempre su alimentación. Los profesionales están siempre listos para poder atenderlos y no deje para mañana lo que pueda hacer hoy día. Muy bien, nos vamos, que tengan un bonito miércoles. Mañana a las 10 en punto arrancamos con más Junta Médica. Chao.